Día estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, ya con un mensaje más. Vamos a estar hoy hablando de las 7 fiestas de Yahweh y también vamos a estar hablando sobre el calendario bíblico y el año nuevo. Así que bienvenidos, Yahweh les bendiga y vamos ya a iniciar entonces con este mensaje, un mensaje donde va a haber mucha información, un mensaje que es importante de estudiar, de entender y que sé que para muchos les va a servir, para otros les va a traer confirmación y otros también van a poder entender un poquito más acerca de lo que son las fiestas y la importancia de guardarlas, ya que es un mandamiento que Yahweh ordena. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga y vamos a iniciar con una oración al Padre para que Él nos hable, Él nos direccione. Así que vamos a dar gracias al Padre por este mensaje que vamos a tener y que sea de mucha bendición. Así que bienvenidos a todos los hermanos y entregamos este mensaje en las manos de Yahweh. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el ministerio de Hacienda Antigua. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y que este mensaje sobre tus fiestas, sobre el calendario, el año nuevo, sobre todo lo que vamos a ver hoy pueda ser de bendición para cada uno de ellos, que ellos puedan entender la importancia de que es guardar la fiesta, el día de reposo, entender el año nuevo, bíblico, poder entender tu Torah, tus mandamientos, tus instrucciones. Padre, que este mensaje sea de bendición en el nombre de Yahshua. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, un mensaje especial, ya que estamos en tiempos bíblicos, tiempos proféticos también, y hay mucho para hablar, hay mucho para poder realmente aprender y entender. Todo lo que voy a estar hablando ahora me ha llevado mucho tiempo estudiarlo, muchos meses, bastante tiempo. Y sé que el tema de poder entender las fiestas, el calendario, el año nuevo, va a llevar un proceso para muchos. Entender las fiestas, entender el día de reposo, entender el año nuevo, entender cuándo es Rosh Hodesh, cabeza de mes, entender la cuenta de Omer, las fiestas, todo es un proceso. Eso quiero primeramente decirles, no es en un mes, 2 meses, 3 meses o en un año ustedes ya saben todo, porque no es así. Entonces es importante entender de que esto es un proceso. Ustedes van a ir aprendiendo de a poco todos estos temas y obviamente estoy para ayudarles. Sé que hay muchos hermanos que están ya en otros ministerios, que tienen otros pastores, moré, que les enseña sobre varios calendarios, sobre diferentes fechas. Voy a estar hablando un poquito de cada cosa, entonces espero que sea de bendición. Y si tienen dudas o preguntas, me escriben por privado, ¿está bien? En lo que pueda ayudar, les voy a estar ayudando. Entonces lo primero que quiero hablarles es acerca del calendario bíblico, un calendario que Yahweh trazó desde el principio de la creación. Y justamente en mayo va a empezar una escuela nueva en el Ministerio de Hacienda Antigua, donde voy a estar hablando de la creación, de Bereshit, del comienzo, cómo Yahweh creó los cielos y la tierra. Y vemos que Yahweh crea los cielos y luego crea la tierra. Y cuando vamos a estudiar Bereshit, Génesis, sabemos que en el principio Yahweh crea todo por medio de Aleph Tav, que es Yahshua el Mesías. En Génesis 1 claramente dice que a través de el principio Él crea todas las cosas y en el día 1 crea lo que es la luz y separa la luz de las tinieblas. En el día 2 crea los cielos y separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de abajo serían los ríos, los mares, y el agua de arriba sería el segundo cielo.
No voy a entrar en detalles sobre la creación, pero es importante entender que en el principio, en la creación, Yahweh determinó tiempos y determinó un día de descanso para que todo hombre, ser humano, mujer, toda la humanidad guarde ese día de descanso o ese día de reposo. Cuando vamos a los primeros versículos, vemos que Yahweh en el día 3 crea todo árbol de buen fruto. En el día 4 crea las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y crea estaciones. Y esas estaciones marcan tiempos. Nosotros sabemos que hay 4 estaciones en la tierra. Está en sí la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En el día 5 crea los seres marinos, seres vivientes del mar. Y en el 6.º día crea al hombre y en el 7.º reposó. Y dijo que en el 7.º día reposó y que todo ser humano tendría que guardar el 7.º día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos al principio, Yahweh determina tiempos sobre la creación, sobre nosotros, y pone un calendario bíblico. Durante muchos años han surgido muchos calendarios. La mayoría de los hermanos que vienen a la restauración de las Escrituras, que están en las raíces hebreas, muchos hermanos que están dentro de lo que es el mesianismo guardan el calendario judío de Gilel, que es el más conocido, que fue creado cuando Judá cayó en cautiverio babilónico. Entonces la mayoría de los hermanos tienen esa fecha hecha por judíos dentro de lo que era la antigua la esclavitud en Babilonia, y ellos tienen alrededor del 5783, específicamente el año bíblico, donde en el mes de septiembre, siempre entre septiembre aproximadamente octubre, los hermanos que guardan ese calendario, ellos festejan el Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Ahora, ¿qué sucede? Luego está el otro calendario, que es el calendario de Enoc. Cuando vamos a Génesis, Bereshit, Enoc caminó con Yahweh, y todos aquellos que han estudiado el libro de Enoc tienen muchas verdades. El libro de Enoc tiene muchas verdades, y muchas verdades tiene base de Torah. Pero hay que tener cuidado con el libro de Enoc, porque el libro de Enoc no es uno, son varios, y muchas veces hay cosas que el libro de Enoc dice que se contradice con la Torá. Pero ¿qué pasa? Está el calendario de Enoc. El calendario de Enoc es el calendario más antiguo que hay y no se rige por la luna. Es decir, que la luna no es una señal para regirse en el calendario de Enoc, ya que ellos se basan por los tiempos determinados por Yahweh, o las estaciones, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El calendario de Enoc nos está marcando, aquellos que han estudiado el calendario de Enoc, este año nos ha marcado el 5999. Es decir, que el próximo año, entre marzo y abril, depende la fecha que caiga el año nuevo, serían el 6000, ya estaríamos entrando en el año 6000. Entonces, luego hay otros calendarios más que muchos hermanos enseñan, pero hay otro calendario que también tenemos que entender que es bíblico y que muchos hermanos lo guardan, específicamente los judíos caraítas, que los judíos caraítas son una rama del judaísmo que creen en el Mesías, pero que guardan solamente Torá. Solamente la Torá de Moisés. No guardan Cábala, no guardan fiestas que no son de Yahweh, como el Purim, como Hanukkah. Son fiestas que son judías, pero no son fiestas de Yahweh. Entonces ellos guardan el calendario caraíta o el calendario judío caraíta, donde ellos celebran, muchos de ellos celebran el 1 de abril o el año nuevo entre marzo y abril, cuando es luna nueva.
Entonces, si hablamos de calendarios, hay muchos calendarios que muchos hermanos guardan. Y estoy hablando de los hermanos que han venido a la restauración de las escrituras, a las raíces hebreas. Un cristiano quizás lo que estoy hablando no lo va a poder entender, porque para eso hay que enseñarle bien el tema de los calendarios y la importancia de entender que estamos dentro de un calendario solar, un calendario romano que es pagano. Entonces, es un calendario que no es del pueblo de Yahweh, no es el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que alinear el calendario hebreo con el calendario solar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los calendarios que hay concuerdan de que el día de reposo, el séptimo día que Yahweh determinó reposo, sería de viernes a sábado. De viernes a sábado, dentro del calendario solar. Rigiéndonos con la luna, sabiendo que la luna es un instrumento, es una señal que Yahweh puso para poder tener un orden. Lo que sucede es que la diferencia del calendario de Enoc es diferente. ¿Por qué? Porque no se rige con la luna, entonces el calendario de Enoc tiene otro conteo y un día de reposo puede caer un martes, puede caer un jueves, un miércoles, puede caer un día de semana. Esa es la diferencia dentro del calendario de Enoc. Entonces, eso es un poquito el panorama que hay dentro de los calendarios. Por eso muchos hermanos que guardan calendario de Enoc, el 1 de marzo fue año nuevo para ellos. Después están otros hermanos que guardan un calendario bíblico hebreo, que es muy similar a los caraítas, que es el calendario que nosotros estamos rigiendo dentro del ministerio, que sería el año nuevo 1 de abril, luna nueva dentro de lo que sería marzo y abril, que fue específicamente hace unos días atrás la fecha donde salió la luna nueva. Y yo lo anoté acá porque anoté muchas fechas, que fue justamente el martes 21 de marzo salió la luna nueva. El martes 21 de marzo salió la luna nueva. Entonces la luna es señal ¿de qué? Del calendario que Yahweh determinó. Entonces salió la luna nueva y comenzó una luna nueva, un mes nuevo, llamado en hebreo Rosh Jodesh, cabeza de mes, y ahí se inicia un año nuevo bíblico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yahweh determina un calendario sobre su pueblo desde el principio. Por ejemplo, cuando Yahweh destruye la tierra con diluvio, a través del arca de Noé sale y Yahweh determina qué mes sale. Y justamente fue un 1 de Abril, un año nuevo. Y vemos también que Él siempre en su palabra, en su Torah, marca fechas. Como por ejemplo, Yahweh determina el año nuevo cuando el pueblo hebreo está a punto de salir de la esclavitud de Egipto y ir a la tierra prometida. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 12. Entonces vemos varios ejemplos donde Yahweh determina fechas. Génesis 7, versículo 20, dice: en el mes 2 del día 17 fueron todas las fuentes rotas del abismo y abiertas las puertas del cielo y se inundó la tierra. ¿Qué mes 2? Dentro del calendario de él. Yahweh de su calendario solamente puso un nombre al primer mes del calendario, Abib, que significa espiga madura o grano maduro. Abib significa eso. No puso otros nombres a los otros meses. Puso mes 2, mes 3, mes 4, pero solo Abib le puso. Entonces el calendario correcto hebreo sería 1 de Abib o el mes de Abib, y todos los demás sería mes 2, mes 3, mes 4, así sucesivamente. Lo que pasa es que
muchos de nosotros, hermanos, que guardan el calendario judío, tienen nombres porque en Babilonia Judá le puso nombre. Hay varios nombres, Lul, Tamuz, podemos ver el mes 7 Tisri, que es cuando celebran mucho los hermanos el Año Nuevo, etc. Pero en realidad el calendario bíblico de Yahweh no tiene nombres, solamente el primer mes, que es Abib. Entonces, acá vemos el ejemplo, en el mes 2, al día 17, fueron rotas las fuentes de las aguas de arriba. Podemos seguir viendo ejemplos. Y luego dice, y reposó el arca en el mes séptimo al día 17, en los montes de Ararat, que es lo que nosotros conocemos como Armenia, la tierra de Armenia, y reposó el arca. Entonces vemos que dice Yahweh, mes 7. Y eso es importante de entender. Hoy le han puesto nombres a los otros meses, solamente. Por eso sigue diciendo, otro ejemplo, en el mes 1, sería Aviv, el primer día se abrió la puerta del arca y salió Noé, su familia y todos los seres vivientes. Y en el mes 2, día 27, se secó toda la tierra. Entonces Yahweh tiene un calendario, Yahweh tiene determinado un tiempo sobre la creación y sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Conocemos todos, la mayoría, la historia del pueblo de Israel. Viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, José, la esclavitud de Egipto, del pueblo hebreo en Egipto, y luego viene el libertador, luego viene Moisés. Y en Éxodo 12, Yahweh determina juicios sobre Egipto, y él determina que ese mes será el primero de todos los meses, que es Aviv, primer mes de todos los meses. ¿Por qué? Porque ya Yahweh venía con un calendario desde el principio. Y este será para ustedes el primer mes dentro de todos los meses y será llamado Aviv, que significa espiga madura, espiga o grano tierno. Y este será el mes donde ustedes saldrán de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y luego dice, y en el día 10 de este mes, del primer mes, ustedes tomarán un cordero y lo prepararán para Pesaj, que será el día 14. Entonces Yahweh determina el año nuevo dentro del primer mes de Aviv. Muchos hermanos que guardan el calendario de Enoch, y yo los respeto a todos, están viendo lo que es muchos el equinoccio de la primavera o la cebada que está verde, porque ellos se mueven a través de lo que es la cosecha, lo que es los frutos de la tierra, y no está mal, pero no se rigen con la luna. Entonces ellos se rigen con este tema de lo que son las señales de la tierra. Pero Yahweh determina el primero de Aviv cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros cuándo es primero de Aviv? A través de la luna, a través del conteo de la luna. Sabemos que ya se terminó el mes 12 y comienza un mes nuevo y siempre cae dentro de marzo y abril dentro del calendario solar. El año nuevo. Estamos hablando mucho antes, varias semanas antes de que ocurra lo que es Pesaj o Pascua. Entonces, la luna es la señal para muchos hermanos y luego lo que es el equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio? Para que se entienda un poquito. Son 2 veces al año, tanto la primavera como el otoño. Significa que la noche dura, tanto la noche como el día dura el mismo tiempo o las mismas horas. Entonces,
espero que se vaya entendiendo un poquito lo que estoy hablando, porque sé que muchos hermanos guardan diferentes calendarios. Entonces es muy difícil poder llegar a explicar en detalle esto. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, yo guardo calendario no, yo guardo calendario ligero, no, yo guardo el calendario de los caraítas. Lo importante es pedir siempre la guía Yahweh y respetar a los hermanos, respetar a todos los hermanos, porque yo conozco muchos hermanos que guardan diferentes calendarios. Pero, obviamente, como el ministerio de Senda Antigua, como el representante del ministerio, siempre explico según lo que Yahweh me ha enseñado, me ha preparado, qué calendario nosotros estamos guardando como ministerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero de abril, año nuevo, cae justo entre marzo y abril, calendario solar. La luna es la señal de la luna nueva, es la señal del año nuevo, y de ahí se cuentan 14 días para Pesaj. Es decir, que ¿cómo podemos celebrar las fiestas? Siempre teniendo presente el año nuevo bíblico. Hay hermanos, vuelvo a decir, que lo guardan de manera diferente. Pero el año nuevo, por ejemplo, cuando estudiamos el tema del año nuevo, ocurrió, como les decía, el martes 21 de marzo, que fue luna nueva. Entonces, ahí Yahweh, en Éxodo capítulo 12, dice, y en el mes 14 será Pesaj para mí, para Yahweh. Y este será memorial de generación tras generación, será un día de reposo, será apartado para mí de todas las generaciones. Entonces Yahweh comienza a marcarle al pueblo de Israel cuál sería el año nuevo y cuál sería la primer fiesta. Y muchas personas se preguntan y dicen, pero ¿por qué nosotros somos cristianos y por qué tenemos que celebrar las fiestas si nosotros no somos judíos? Y saben que las fiestas son mandamientos que Yahweh determinó sobre su pueblo y no sobre una denominación. No sobre el cristiano, el católico, no sobre una denominación específica, sino sobre todo el pueblo de Yahweh. Y todo el pueblo de Yahweh es aquel que tiene a su Hijo y que ha nacido de nuevo a través de su Espíritu. Entonces, cuando estamos hablando del primero de Aviv, es cuando comienza una etapa de primavera sobre Israel, llamada cebada verde de Aviv, o equinoccio de primavera, o llamado en sí espigas maduras. Ahora, dentro de ese calendario, nosotros tenemos que entender que hay una señal que nos marca los tiempos determinados con Yahweh, que es la luna. Y yo quiero hablar sobre la luna. La luna es una luminaria menor. Yahweh crea la luminaria mayor, que es el sol, la luminaria menor, y que la luna marca tiempos sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 104, versículo 19 dice, tú creaste la luna, dice el salmista, oh Yahweh, tú creaste la luna para marcar las estaciones, días, meses y años. Entonces la luna es un instrumento que Yahweh nos dejó para señales, tiempos determinados. Número 10 dice, y sonarán el shofar cada cabeza de mes, que en hebreo es Rosh Hodesh, cabeza de mes. Y sonarán el shofar en las fiestas y en el día de reposo. Entonces, el shofar es un instrumento sagrado, kadosh, apartado para Yahweh, que todo hermano podría tocar. Hay hermanos que me han preguntado, ¿puede tocar la mujer? En realidad la autoridad es dada al hombre. El hombre tiene que tocar el shofar. Dentro de una familia, dentro de una congregación, dentro de donde sea, el hombre es el que tiene autoridad para poder sonar el shofar. ¿Qué es el shofar? Ya que estamos hablando de este tema. Es un instrumento que shofar en el hebreo significa iluminar o poder expresar luz, brillo. Eso es shofar. Eso significa el shofar. Es cuerno de carnero
Y claramente es un instrumento que Yahweh determina para que uno pueda usarlo. Cuando en fechas, en tiempos que Yahweh determinó. Día de reposo, fiestas o cabeza de mes o luna nueva, como fue ahora en 1 de Abril. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver varios ejemplos. Isaías 66, 23. De luna nueva a luna nueva y de reposo en reposo sonarán el shofar. Podemos ver otro ejemplo acá. Salmo 81, 3. Sonarán el shofar en cada arrojo de ellos, o en cada luna nueva. Entonces, tenemos que entender que el shofar es un instrumento que nosotros necesitamos entender, porque una de las fiestas de Yahweh, la quinta fiesta, que es Yom Teruah, estamos hablando de shofar. Y shofar significa brillar, alumbrar, iluminar. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando Yahshua regrese con sus ángeles, sonará el shofar. Entonces es un instrumento que nosotros tendríamos que tener. No es un instrumento religioso, no es un instrumento para venerarlo como algunos hermanos lo hacen, sino que es un instrumento que se usa para estas fechas determinadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través del 1 de Abril, nosotros sabemos que es el año nuevo. Y siempre la última luna del mes 12 cae siempre a principios de marzo. Y la luna nueva, que sería año nuevo bíblico, caería entre mediados de marzo, fines de marzo, principios de abril, según el año que nos toque. El año pasado fue una fecha diferente a lo que es ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 1 de abril sucedió el martes 21 de marzo. A partir de ahí hay que contar 14 días para celebrar Pesaj. No como los cristianos, en su mayoría, o católicos, lo celebran en una fecha determinada todos los años fijo. Nosotros tenemos que regirnos por los tiempos y por la señal que es la luna. Entonces, si el año nuevo cayó el 21 de marzo, tenemos que entender que a partir de ahí hay que contar 14 días. Si fue el 21, tenemos que contar 14 días. Y cuando contamos los 14 días, el día 14, que es Pesaj, que es Pascua, cae el lunes 3 de abril. El lunes 3 de abril cae Pesaj, Pascua. ¿Por qué? Porque así Yahweh lo determinó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que celebrar esta fiesta. Y esta fiesta es importante, ¿por qué? Porque nos habla de dos sucesos muy importantes dentro del pueblo de Israel en la historia de la humanidad. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Qué pasó en Pesaj en el antiguo pacto? Yahweh mandó la última plaga sobre Egipto y mandó un ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos. Pero antes Yahweh le dijo a Moisés y Aarón: vayan el día 10, tomen un cordero, mátenlo, con su sangre pinten los dinteles de la puerta de sus casas, porque yo enviaré el ángel de la muerte, y toda casa que no tenga la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, entrará el ángel y matará todo primogénito. Pero los que tengan la sangre del cordero en los dinteles, serían los marcos de las casas, el ángel pasará por alto. Pasar por alto en hebreo es Pesaj. Pesaj es pasar por alto. A veces uno dice Pascua y la religión nos enseñó que es el huevito de chocolate del conejo, que es Cristo crucificado, pero Pascua es mucho más profundo. Pascua es Pesaj en hebreo. Pasar por alto, ¿qué cosa? La muerte pasa por alto. Ese cordero que fue sacrificado en el antiguo pacto, esa sangre usada en los dinteles, y es
esa carne cocida representa en el nuevo pacto a nuestro amado Salvador, Yahshua. Entonces Pesaj es una fiesta que nosotros debemos celebrar y recordar dos fechas fundamentales. Antiguo pacto, cuando Yahweh manda el ángel de la muerte sobre todos los primogénitos en Egipto, que gracias a la sangre del cordero fueron libres de la muerte. Y luego el nuevo pacto donde Yahshua fue el cordero inmolado, entregado, derramó su sangre, su cuerpo flagelado, consumido a través del dolor, a través del sufrimiento. ¿Para qué? Para que Él venciere la muerte y venciere el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y por medio de su sangre nosotros somos libres de la muerte, de la condenación, de la esclavitud del pecado, por medio de su sacrificio. Entonces, es importante entender para aquellos hermanos que guardan el calendario que estoy enseñando, que el 1 de Aviv fue en luna nueva, que fue el 21 de marzo, martes 21 de marzo, tendrían que celebrar Pesaj el lunes 3 de abril. Ahora quiero hablar algo acerca de la luna nueva. Muchos hermanos enseñan que la luna nueva es cuando la luna está negra, y eso es un error. La luna nueva es cuando comienza a crecer, comienza a aparecer esa luz creciente sobre la luna. La luna nueva no es una luna oscura, eso es una luna que no está. La luna nueva es cuando aparece la pequeña luz y va en crecimiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Porque cuando llega la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta que va a ser alrededor del mes de septiembre, porque siempre cae entre septiembre, fines de septiembre, tenemos que entender que esa luna nueva no es luna negra, es la luna que aparece esa pequeña luz de costado donde comienza a crecer nuevamente. Y esto es muy importante de entender, porque el año pasado, me acuerdo claramente que hubo 3 noches de luna negra. Y muchos hermanos estaban celebrando Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y la luna no había aparecido. 3 noches oscuras, sin luna. Y a la cuarta noche apareció la luna. Entonces en la cuarta noche podría haber venido nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque la luna nueva es cuando aparece esa pequeña luz de costado. Entonces es importante entender bien cómo son los tiempos, las fechas, y poder saber de qué manera tenemos que hacerlo. Ahora, rápido voy a explicar cuáles son las 7 fiestas y cuáles son sus significados. El lunes 3 de abril sería Pesaj, pero también se celebraría la segunda fiesta, que es Hat Matzot, que es pan sin levadura. Es decir, que se celebra Pesaj, pero también se celebra Hat Matzot, que es pan sin levadura. Y rápidamente voy a explicar esto. Igualmente la semana que viene voy a dar otro mensaje sobre las primeras 3 fiestas: Pesaj, Hat Matzot y Bikurim. Pascua, pan sin levadura y primicia. Voy a estar hablando bien para poder entender bien el lunes 3 de abril qué es lo que hay que hacer. Aquellos que van a celebrar la fiesta en esa fecha. ¿Qué se hace en Pesaj? Se hace una cena. Si pueden conseguir cordero, bienvenido sea. Si no se puede conseguir cordero, se consigue alguna carne, obviamente que se pueda comer, de carne de res o de un animal que se pueda comer aceptado, y poder hacer una cena con pan sin levadura. Hay que comer pan sin levadura, Hat Matzot, y desde ahí, desde Pesaj, se come durante 7 días, porque es una orden de Yahweh. Después yo, la próxima semana, voy a estar explicando bien estas 3 fiestas, pero le estoy dando un poquito
de panorama. Entonces se hace una cena de carne, de ensaladas, diferentes tipos, se come con pan sin levadura y con hierbas amargas, puede ser rúcula, radicheta, puede ser alguna hierba amarga. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento de Yahweh. Entender qué significa el Cordero, nuestro amado Yahshua, qué significa el pan sin levadura, representa a nuestro amado Yahshua. ¿Por qué? Porque Él fue pan, vida, sin levadura, sin pecado, al sacrificio, a morir por nosotros. Él cargó todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Él, siendo santo, Kadosh, se hizo maldito en el madero. Entonces es importante entender que cuando estamos celebrando Pesaj, se unen las dos partes, antiguo pacto y nuevo. Siempre les digo a los hermanos, cuando guarden las fiestas, tienen que guardarla de los dos lados, antiguo y pacto. No pueden quedarse con el antiguo solamente. ¿Por qué? Porque Yahweh hizo dos pactos. El antiguo, Torah, y el nuevo, la Torah viviente, Yahshua. Entonces, a través de eso, muchos hermanos tienen formas de celebrar Pesaj, y yo los respeto, pero aquí en este ministerio no lo hacemos. Muchos usan 4 copas, muchos usan diferentes tipos de sidur, de oraciones, pero acá nosotros lo hacemos de una manera sencilla. Muchas tradiciones judías hay dentro de las raíces hebreas y el mesianismo, pero nosotros no lo hacemos de esa manera. Solamente hacemos lo que dice la Torá. Lo que dice la Escritura, hacemos. Y entendemos lo que es Pesaj en los dos pactos. Entonces se hace el cordero, se hace la cena, se hace el pan sin levadura, las hierbas amargas. Y luego de cenar, luego de compartir, se hace el recordatorio memorial de la última cena. Cuando Yahshua dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo dijo eso? Un día antes de Pesaj, porque él sería el Cordero. No podía celebrarlo justo el 14, porque él era el Cordero. Pero el 13 lo celebró. Y muchos hermanos celebran el 13, pero está mal, porque tiene que ser el 14. Yahshua lo celebró con los discípulos, los apóstoles, el 13 porque él sería el Cordero al día siguiente. Entonces se celebra el 14 y él dice, hagan esto en memoria de mí. Tomó una copa, tomó pan, lo partió y lo compartió con todos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en Pesaj. Luego de la cena, poder compartir el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de nuestro amado Yahshua y el vino representa su sangre. Entonces, ¿cuándo se celebra la última cena? En Pesaj, no en ninguna otra fecha. Lamentablemente, muchas congregaciones, muchos hermanos lo celebran una vez al mes, cada 3 meses, una vez por semana, es una vez al año. ¿Qué representa la última cena? Representa la unidad del cuerpo. Representa que somos uno en el Mesías a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa el pan y el vino. Por eso no cualquiera puede celebrar Pesaj ni la última cena, porque tiene que ser parte del cuerpo. Y eso también lo voy a estar explicando más adelante, la semana que viene. Porque Pablo dice, cuidado hermanos, no tomen la cena o la última cena indignamente. Algunos acarrean maldición, enfermedades. ¿Qué es indignamente? No tener conciencia de entender lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién puede celebrar Pesaj y compartir la última cena? Recordar, aquellos que sean parte del pueblo de Yahweh, aquellos que entiendan quién es Yahshua, aquellos que tengan el Ruach, aquellos que son parte del pueblo de Yahweh. Porque si no, no lo pueden hacer. Y muchas veces uno dice, sí, pero yo quiero que mi familia esté, yo quiero que mis hermanos estén, mi esposo, todos. Está bien, pero tienen que entender lo que van a hacer. Si ven el cordero, ven las hierbas amargas, ven el pan sin levadura y no entienden lo que están haciendo, hay que enseñarles. Y ellos tienen que ser parte del pueblo de Yahweh.
Y si quieren aprender, ahí tienen que enseñarle. Ahora, ¿qué representan las hierbas amargas? La amargura que pasó el pueblo hebreo a través de la esclavitud en Egipto. Todo simboliza algo espiritual. Entonces, una vez que se celebra Pesaj, pan sin levadura también, al día siguiente, ya sería el segundo día, al tercer día se celebra Bikurim, que es primicia. Y muchas veces los hermanos me preguntan, ¿qué hacemos en Bikurim? ¿Qué hacemos en primicia? Vuelvo a decir, de una manera sencilla, ¿qué hizo el pueblo en el antiguo pacto? ¿Qué es lo que hizo en Bikurim? Entregó las primeras gavillas, entregó los primeros frutos de lo que ellos hacían. ¿Qué hay que hacer ustedes? Pueden ofrecerle a Yahweh una cena, alimentos, que ustedes lo ganan a través de sus manos, de su esfuerzo. Hacer otra cena con la familia, con los hermanos o con quien puedan y decirle gracias Yahweh por las primicias, por Bikurim. ¿Por qué? Porque así como sustentaste el pueblo hebreo en el desierto, hoy podemos ser bendecidos también a través de tu mano poderosa o de tu amor o de tu bondad. Poder entender que así Yahweh les dio para que el pueblo les dé. Ahora, Bikurim en el nuevo pacto, ¿qué representa? Bikurim, la resurrección. Pesaj, muerte. Pan sin levadura, vida sin pecado. Fue y se hizo maldito. Bikurim, ¿qué representa? Resurrección del Mashiach. Y ahí en Bikurim se recuerda la resurrección de nuestro amado Yahshua. Algunos lo celebran al tercer día, otros lo celebran al cuarto día después de Pesaj. Eso según el entendimiento de cada uno. Pero en realidad sería Pesaj y hacer el conteo. ¿Por qué? Porque tuvo 3 días muerto. El cristianismo y el catolicismo nos ha enseñado que Jesús resucitó, que murió un viernes y resucitó un domingo. Y eso es error. Eso es un error y una mentira de Roma. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, los judíos, cuando estudiamos las escrituras en el hebreo entendemos que él muere un miércoles, que justo cae un 14 de Aviv. Y muere un 14 de Aviv a la tarde. Y resucita el tercer día después del mediodía, es decir, a la tarde, que justo caía en Shabbat. Muere un miércoles, jueves, viernes, sábado. Tercer día, a la tarde, resucita Yahshua. Cuando vamos a los evangelios dice, y fueron temprano de mañana y no encontraron al Mashiach. ¿Por qué? Porque había resucitado el día anterior. Ahora es importante entender que ¿por qué Yahshua resucita en sí el sábado a la tarde antes que termine el Shabbat? Porque el Shabbat representa a nuestro amado Yahshua. Porque en Yahshua hay reposo. En Yahshua hay reposo. Por eso el número 7, número de día de reposo para Yahweh, y el número 7 del séptimo tiempo, séptimo milenio, es para Yahshua y su novia, que es el reino milenial. Por eso Yahshua es el dueño, dice Mateo, del Shabbat. Ahora, muchos hermanos se equivocan acá. Dicen, Yahshua resucitó un sábado. Entonces, sábado es reposo. No, sábado es Saturno. El calendario solar, sábado es Saturno, es Satanás. Entonces es pagano. Pero tenemos que entender algo. En el tiempo del Mashiach regía el calendario solar romano dentro de Israel. Pero los judíos guardaban el calendario de Gilel. Entonces el Shabbat lo guardaban de viernes al atardecer a caer el sol al sábado al atardecer a caer el sol. Por eso Yahshua respetó ese calendario cuando él estaba en la tierra. Por eso él muere un miércoles 14, 15, 16 y 17. Y resucita un 17 David. Entonces,
Nosotros como ministerio hacemos lo siguiente. Si el lunes 3 de abril 2023, ¿no? Porque cada año yo siempre doy estos mensajes. Si el lunes 3 de abril es Pesaj, hay que contar 3 días. Muere un lunes, martes, miércoles, jueves. Es decir, que el jueves 6 de abril es Bikurim. ¿Por qué? Porque tienen que pasar 3 días. Algunos hermanos lo hacen un día menos. Y en realidad tenemos que entender que Yahshua muere el 14, pasa 15, pasa 16 y pasa 17. 3 días. Entonces, ¿cuándo hay que celebrar Bikurim? Al tercer día de Pesaj, que sería jueves 6 de abril. El jueves 6 de abril sería Bikurim. Entonces se recuerda antiguo pacto y nuevo. Se recuerda la cabilla, los primeros frutos que Israel, el pueblo hebreo, le da a Yahweh de salir de Egipto, y luego la resurrección de nuestro amado Yahshua. Entonces acá vemos las 3 primeras fiestas: Pascua, pan sin levadura y primicias. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que estas fiestas que Yahweh determinó en Levítico 23 nos hablan del Mesías, nos hablan de su Hijo, nos hablan de Yahshua. Yahshua es el Cordero, Yahshua es el pan sin levadura y Yahshua es la primicia. Por eso cuando las mujeres ven al Mesías resucitado y lo quieren tocar, dicen: no, tranquilas, no me toquen, porque todavía no he subido el Padre. ¿Por qué? Porque Él, siendo la gavilla, siendo la primicia, se tenía que presentar delante del Padre. Por eso Apocalipsis 4 dice que el Cordero se presentó como un Cordero inmolado. Fue como una primicia, como una ofrenda. Y dice ahí en Apocalipsis que esa ofrenda fue aceptada en el templo, en el Mishkan de Yahweh, en el reino de Él. Y esa sangre fue aceptada por el Padre. Por eso, por medio de su Hijo, Él nos perdona todos nuestros pecados. Y cuando entendemos las fiestas, entendemos lo maravilloso que Yahweh hace con su Hijo, porque todo tiene que ver con su Hijo. Por eso dice: el que tiene al Hijo, tiene al Padre; el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Porque todo es el Hijo. La creación, las fiestas, el día de reposo, todo tiene que ver con Él. Entonces, a partir del lunes 3 de abril comienza Pascua, pan sin levadura. A los 3 días es Bikurim. Ahora, Yahweh ordena desde Pesaj, desde Pascua, 7 días comerán pan sin levadura. ¿Por qué número 7? Porque es el número de Yahweh. Número perfecto, número divino. Y tenemos que entender que Yahweh determinó 7 tiempos sobre la creación. Y yo respeto a todos los hermanos que guardan diferentes calendarios. Pero el calendario correcto, hermanos, y esto lo he estudiado muchísimo tiempo y el Padre me lo ha mostrado, es el calendario de Enoc. Pero no de la manera de guardarlo, sino de la fecha en que estamos. Desde el primer hombre en la tierra hasta ahora estamos llegando a los 6.000 años. Y yo siempre le digo: hermanos, traten de estudiar, de investigar, pero estamos llegando al 6º tiempo que Yahweh determinó sobre la creación. Lamentablemente, el calendario judío de Gilel le faltan aproximadamente, yo acá lo noté, 216 años. ¿Por qué? Porque ellos hacen ese calendario en Babilonia y se habían olvidado el calendario de la Torá. Entonces, estamos entendiendo los tiempos de Yahweh de que ya estamos llegando al 6.000. Y la pregunta es: ¿cuándo Él va a venir? Va a venir pronto, pero se tienen que cumplir los tiempos. Y se están cumpliendo los tiempos. Una vez que nosotros vamos a celebrar Pascua, pan sin levadura y primicia, nosotros tenemos que hacer un conteo para una 4ª fiesta que es Pentecostés, Shavuot, que en el español se conoce como Pentecostés. Y el conteo son 7 semanas completas, es decir, 7 días
por 7. 7 por 7, 49. Hay que contar 49 días. Algunos hermanos lo cuentan desde Bicurín, a otros lo cuentan desde Pesaj. Depende cómo lo guarden. Por eso acá hay una variedad tremenda con respecto a los calendarios. Pero tenemos que entender que se tiene que contar 49 días, 7 semanas completas, y el último día, que es el número 50, sería Shavuot, que es la cuarta fiesta de Yahweh. Para que entiendan, 49 días, más o menos un mes y medio y un poquito más. Entonces esa sería la cuarta fiesta, que sería aproximadamente para fines de mayo, lo que sería Shavuot, Pentecostés. Pero no voy a hablar en profundidad de este tema porque falta mucho y más adelante lo voy a estar explicando bien y entender un poquito ahora de qué se trata. ¿Qué es la cuarta fiesta de Yahweh? Volvemos a decir, representa antiguo pacto y nuevo. El antiguo pacto es donde Yahweh le dio su Torah en el monte Sinaí, sus instrucciones, sus enseñanzas, sus mandamientos. ¿Qué representa el nuevo pacto? Shavuot representa Hechos 2, cuando el Espíritu de Yahweh descendió, cuando ellos estaban celebrando esta fiesta, Shavuot. Dice que estaban todos unidos y de repente vino un viento recio y descendió el Espíritu de Yahweh. Entonces, ¿qué representa Shavuot? Representa la palabra de Yahweh viva y el fuego del Espíritu de Yahweh en nosotros. Y así podemos ver otras fiestas más. Por eso Yahshua dijo, el Mesías dijo, tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, voy a rogar al Padre para que Él envíe el Espíritu de Santidad. No se vayan a ningún lado, estén acá hasta que llegue esa promesa. ¿Qué promesa? El Espíritu de Yahweh. ¿Cuándo? En Shavuot. Cuando Él iba a ser el Cordero, Él sabía que el Espíritu de Yahweh iba a descender en Shavuot. Por eso son importantes las fiestas para el pueblo de Yahweh. Y una vez que se celebra Shavuot, viene Yom Kippur y Sukkot. Son la sexta y la séptima fiesta. Yom Kippur es el día de perdón. Y luego Sukkot, que representa el reino milenial. Entonces vemos que todas las fiestas que Yahweh determinó para su pueblo son fiestas que nos hablan de su Hijo. Y son fiestas que abarcan dos tiempos, antiguo y nuevo. En la Escritura y en el pueblo hebreo, en la antigüedad, y luego en el Mesías. Y para celebrar correctamente la fiesta hay que citar los dos tiempos. Porque así Yahweh determinó. Y luego que se cumplen las 7 fiestas, ya lo vamos a ver más adelante, en Levítico 23 dice Yahweh que el octavo tiempo es la eternidad. Es decir, que después de las 7 fiestas hay un octavo día o un octavo tiempo que representa la eternidad. Y ese octavo día es reposo también. Porque hay hermanos que no saben esto, pero son 7 fiestas y hay un día más que es el octavo, que representa eternidad. Porque después del séptimo tiempo, reino milenial, viene la eternidad en el octavo tiempo. Entonces, para poder avanzar un poquito más, poder entender las fiestas, poder entender el significado de ellas y poder saber que todo aquel que está en Yahweh, que tiene a su Hijo y que tiene a su Espíritu, tiene que guardar las fiestas. ¿De qué manera? De una manera sencilla, de una manera simple, sin religión, sin estructura. Entonces, para poder cerrar un poquito este mensaje, tenemos que entender que el primero de Aviv, el año nuevo bíblico, comenzó
el martes 21 de marzo. Y a partir de ahí contar 14 días, que caería el lunes 3 de abril, donde ahí sería Pesaj. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué es tan importante las fiestas? Porque son fiestas del Creador. No son fiestas de ningún país, de ninguna cultura, de ninguna religión. Lamentablemente muchos creyentes, cristianos, guardan fiestas que no son de Yahweh, que no son del Creador, sino son fiestas que el hombre creó, que la religión creó y que aún Satanás creó. Y si nosotros somos hijos de Yahweh, tenemos que guardar las fiestas. Tenemos que guardarlas. Y pasa lo mismo con el día de reposo. Él en su creación dijo: en el séptimo día reposará toda la humanidad, porque yo reposé. Pero el hombre se ha encargado, Satanás se ha encargado de contaminar la verdad. Y muchos creen que el séptimo día es el domingo. Y el domingo es el día a la adoración al sol. Es un día pagano. Pero dentro del calendario bíblico sabemos que cae de viernes a sábado. Y es un día para estar con Él. Es un día para estar en familia. Es un día para buscarlo. Es un día apartado para Yahweh. Lamentablemente, la religión nos ha enseñado que todo lo que es hebreo, que todo lo que tiene que ver con el día de reposo, con la fiesta o con lo que sea, es judío. Y los judíos es la tribu de Judá nada más. Faltan 11 tribus más cuando vemos la historia del pueblo de Israel, que se dispersaron entre las naciones. Y que hoy Yahweh está levantando sus hijos, está levantando ministerios para que esas personas que son parte del pueblo de Yahweh, que no tienen ninguna denominación ni religión, porque Yahweh no ve ninguna denominación, ningún cartel, ninguna religión. Yahweh ve el corazón. Los está llamando para que entiendan que tienen que guardar sus mandamientos. Y esto va más allá del judío, va más allá del judaísmo. Esto es para el pueblo de Yahweh. Guardar el día de reposo, guardar las fiestas y guardar sus mandamientos. Entonces, para poder terminar y repasar un poquito, es importante entender el calendario que Yahweh trazó, que es un calendario bíblico hebreo y que justo se rige por la luna nueva. Cuando vemos la luna nueva, vemos la señal de los tiempos que Yahweh determinó. El año nuevo, el 1 de Aviv, comenzó el martes 21 de marzo. Luego hay que contar 14 días y poder celebrar Pesaj, que justamente es el lunes 3 de abril. Al tercer día se celebra Bikurim, primicia, que es el jueves 6 de abril. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días. Entonces, yo voy a hacer una invitación a todos los hermanos que están guardando este calendario, que guardaron el 1 de abril como año nuevo, que van a celebrar Pesaj el lunes 3 de abril. Una invitación a todos los hermanos que quieran ser parte. A través de Zoom vamos a estar conectados para poder compartir la cena de Pesaj y recordar la última cena. Voy a estar subiendo información, el horario, todo más adelante en estos días, para aquellos hermanos que quieran ser parte a través de Zoom, poder tener un tiempo de comunión, de intimidad con Yahweh, con el Padre, y poder recordar las Escrituras, recordar la Torá, recordar el sacrificio de nuestro amado Yahshua, y poder compartir un tiempo entre hermanos. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Estaré unos días antes del lunes 3 de abril, estaré dando un mensaje claramente de cómo celebrar Pesaj, qué es lo que se puede hacer en Pesaj y entender el significado profundo de Pesaj, tanto en el antiguo pacto y en el nuevo. Cómo celebrar Pascua, pan sin levadura
y la primicia, Bikurim, que es la resurrección de nuestro amado Salvador. Entonces, cuando estudiamos las escrituras en el hebreo, en el contexto hebreo, nos damos cuenta que nos han mentido durante mucho tiempo. Porque la religión, el cristianismo, el catolicismo, específicamente el catolicismo, siempre celebran el jueves 6 la Pascua. Y luego el viernes, que es el día santo, donde sacrifican al Mesías, y el domingo resucita. Pero vemos que cuando estudiamos las escrituras en el hebreo, entendemos que no es así la fecha. Porque justo esa Semana Santa, como muchos católicos enseñan, es claramente una fecha incorrecta. Porque Él no muere, Yahshua no muere en un calendario solar, muere en un calendario hebreo, que justamente es el 14 de Aviv, donde resucita el 17 de Aviv, y podemos entender de que es totalmente contrario a lo que nos han enseñado. Pasa exactamente lo mismo en lo que es su nacimiento. Nuestro Salvador no nace un 25 de diciembre, sino nace el 15 del séptimo mes calendario hebreo, que es justo cayó la última fiesta que Yahweh determinó sobre su pueblo, que es Sukkot. Entonces, es importante entender realmente las escrituras y poder conocer la verdad de Yahweh. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Espero que se haya entendido un poquito sobre el calendario, el año nuevo, sobre entender lo que es luna nueva, entender un poquito las fiestas y saber que son proféticas también. Son proféticas, ¿por qué? Porque de 7 fiestas que Yahweh determinó, nuestro amado Salvador cumplió 4. Él fue Pesaj, Él fue el pan sin levadura, Él fue la primicia al Padre, resucitó, y Él rogó al Padre para que descendiera el Espíritu de Yahweh, que es Shavuot, que es Pentecostés. Pero faltan 3 fiestas más que Él tiene que cumplir. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, cuando Él regrese. Cuando Él regrese sonarán las trompetas, el shofar, en los 4 extremos de la tierra. Luego Yom Kippur, que Yom Kippur, proféticamente hablando, representa la ira de Yahweh a las naciones. Y eso lo voy a estar explicando cuando ya lleguemos a esas fechas. Y luego Yahshua es nuestra sukkah, nuestra tienda. ¿Por qué? Porque todo aquel que se vaya con Él en el cielo, estaremos con Él en el reino milenial, viviendo con Él, que sería el séptimo tiempo, la séptima fiesta de Yahweh. Entonces es importante entender todas estas verdades que están en la Biblia, que muchas veces cuando leemos en el español no lo entendemos, pero tenemos que entender el contexto hebreo. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros podemos aprender y conocer la verdad de Yahweh. Así que gracias, hermanos, damos gracias al Padre por este tiempo. Espero que haya sido de bendición. Traté de hablar un poquito de cada cosa. Estaremos la semana que viene con nuevos mensajes, ya entrando a partir de mañana. Estaremos con la escuela del ministerio, la escuela de niños. Ya nos quedan pocas semanas para terminar las 2 escuelas. Y estaré también martes y viernes con mensaje en vivo. Y el próximo fin de semana, seguro el sábado, estaré dando un mensaje especial sobre las 3 primeras fiestas: Pesaj, Hag Matzot, Bikurim, Pascua, pan sin levadura y primicia. Entonces voy a estar hablando bien acerca de cómo prepararse, cómo celebrar. Y aquellos hermanos que quieran celebrar junto con el Ministerio de Santa Antigua Pesaj, el lunes 3 de abril estaremos celebrando. Después yo le voy a estar pasando bien la información, los horarios y demás, que lo vamos a hacer a través de Zoom. Así que damos gracias a Yahweh. Yahweh les bendiga.
estamos en tiempos proféticos, tiempos señalados por Yahweh, y debemos entenderlos y guardarlos. Y les vuelvo a decir de lo que hablaba recién desde el principio. Conocer los mandamientos de Yahweh, guardar sus mandamientos, entender la fiesta, el día de reposo, entender el calendario, es un proceso. Es un proceso. Todo es un proceso. Y Yahweh nos lleva de proceso en proceso. Amén. Así que Yahweh les bendiga. Buena semana y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo el próximo martes. Bendiciones. Shalom.